Hola, bienvenidos a este canal. Hoy nos vamos a unir a la convocatoria de Rob Walker de Let the Music Play, un canal muy bonito de vinilos en donde invita a toda la comunidad a participar en este tag del 2024. Y sin más, vamos a arrancar para contestar 20 preguntas. La primera pregunta es: un disco favorito comprado en el 2023. Es esta banda, Return to Forever, un álbum muy bonito de 1976 de Chick Corea y Stanley Clarke, Al Di Meola en este fantástico álbum increíble de jazz fusion. Lo compré original, 2023, mi favorito. La siguiente pregunta es: el último disco comprado en el 2023. Compré este de Ryo Fukui, que todavía no me llega, lo estoy esperando, pero bueno, es el último que compré antes de que empezara este año. Pero contesto también con este gran álbum de Jeff Goldblum, La Mosca, El Día de la Independencia, Jurassic Park y un verdadero talento en la música de jazz en el piano. Jeff nos deja en 2023 este gran álbum, que es el último junto con este que compré. Dice la tercera pregunta: una banda o cantante que hizo 2 álbumes o más en el año. Y bueno, yo sin más les presento esta gran artista, esta gran compositora, una de las más grandes en Estados Unidos, Carole King, con este álbum Tapestry 1971. Este es uno de sus álbums de 1971 y también el que le siguió, Music, 1971, Carole King. Estos son los álbumes. Pregunta número 4. Si solo pudieras escuchar música de una sola época, ¿cuál preferirías? Y por supuesto, yo preferiría los 70. Los 70, independientemente de que es mi época de plenitud. Chicago, 1974, este álbum. Pero bueno, en los 70 se da la música disco, se da el jazz fusion, se dan muchísimas cosas, incluyendo el rock progresivo, el rock y muchas otras cosas más. La pregunta número 5 es: muestra un cantante o banda de Manchester. Y yo les presento 1975, The 1975, una banda de Manchester muy bonita del 2012. Y de verdad son espectaculares en los conciertos y en su música. Este es su último álbum, Manchester, 1975, la banda. La siguiente pregunta es: ¿qué banda o cantante escuchaste más en el 2023? Yo escucho por muchos años atrás a Van Morrison, desde su primer álbum, Gloria, con Them, y bueno, esto es lo que más he escuchado en el 2023. Van Morrison, que inclusive acaba de sacar un último álbum. Este es el que he escuchado en este 2023. Dice la siguiente pregunta: mostrar 7 de 7. 7 discos de 7 pulgadas. Y bueno, voy a empezar con Billie Eilish.
esta gran canción No Time to Die de la película, que viene instrumental y viene el sencillo cantado. De los Strokes, este bonito álbum, All the Time, muy bonito, de 7 pulgadas. Nirvana, este gran álbum, Silver, muy bonito, de 7 pulgadas también. Mi Charona, Charona Mía, de Knack, una banda muy bonita, de un solo hit, pero este es mi siguiente 7 pulgadas. Nos vamos hasta los 70s, hasta los 60s con Venus, este gran disco de The Shocking Blue. Venus, mis 7 pulgadas. Y les presento este álbum, Los Persuasivos de Hollywood en Norteamérica, una banda en la que el gruñón tocada en la guitarra, nada menos ni nada más, por ¿quién creen? Frank Zappa, 1962, en esta gran grabación y producción. Nos vamos hasta los 50 y les presento este gran álbum de Elvis Presley, El Hotel de los Corazones Rojos, El Hotel de los Corazones Rotos, Money Honey y Buen Rock esta noche, y Stand the Play de 7 pulgadas de esa época. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿A quién invitarías a tu fiesta imaginaria o a una cena con 4 músicos de esta época o pasados? Y sin más, de verdad, yo invitaría a Federico Chopin, 1. Wolfgang Amadeus Mozart sería el 2. Johann Sebastian Bach sería el 3. Y claro que invitaría a Christopher Parkening. Christopher Parkening, un gran guitarrista norteamericano, música clásica, en la guitarra, un extraordinario músico que hizo joven muchas cosas, dejó la carrera y volvió a retomarla. ¿Por qué? Porque estos 4 personajes, simple y sencillamente porque quisiera saber ponerles unas canciones de rock progresivo, de rock, de música de diferentes, y que me dieran su opinión. Eso lo traigo en la mente desde hace mucho tiempo. Y que oyeran a Christopher Parkening y que nos dieran sus impresiones. Estas son las 4 personas que yo invitaría a esa fiesta. La siguiente pregunta es: los perdimos en este 2023. Un artista, un cantante, hombre o mujer fallecido. Y yo les presento a Gordon Lightfoot. Gordon Lightfoot, si pudieras leer mi mente, una gran canción, también se nos fue en este 2023. Escúchenlo. La siguiente pregunta es: imagínate escuchar música de un solo país. ¿De qué país elegirías? Y bueno, por supuesto, mis raíces son mexicanas, pero también tengo mucho que ver con Estados Unidos de Norteamérica, y escucharía Estados Unidos de Norteamérica. Las grandes bandas, los grandes grupos, las grandes orquestas, todo, y me voy con los Estados Unidos de Norteamérica. En esta pregunta, nombra 3 canales que conociste en el 2023. No quiero dejar amistades afuera. No he visto algún canal en 2023. Sin embargo,
Hay compañeros de vinil españoles, argentinos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, mexicanos, que me agradan. Todo me agrada de todos los que presentan vinil y otras cosas más. No puedo poner a todos, pero voy a dejar aquí abajo una liga de sus canales, de estos canales favoritos. La siguiente pregunta es, muestra un disco que compraste de adolescente. Y por supuesto que les voy a presentar este de La Corporación, este álbum de 1969, en que su lado B trae una canción que se llama India y es una canción de John Coltrane. Sin embargo, esta banda psicodélica hermosa en esa época de 1969. Claro que lo compré y me emocionaba desde aquella época. Siguiente pregunta es, muestra un disco de funk o de soul. Y claro que les presento a James Brown con este gran álbum que hizo y causó furor en aquella época. Grítalo, soy negro y estoy orgulloso. Desde luego que James Brown en funk es el principal y el número uno. ¿O no? James Brown. La siguiente pregunta es, muestra un disco que crees que todos tienen y posteriormente enseña uno que solamente tú piensas que tú tienes. En la música de jazz yo pienso que este disco, en su última versión o en la versión original, todo mundo lo tiene. Es un disco que no falta en donde quiera que haya discos de vinil de jazz, debe de estar este álbum. Todo mundo lo tiene. Dave Brubeck y su cuarteto, Tiempo Fuera. Sin embargo, les voy a mostrar un disco que pienso que muy pocas gentes tienen por la época y por lo que se trata. Este álbum es los mejores jazzistas de Rusia, juveniles, bandas juveniles, 1966, en este gran álbum ruso, música de jazz con jóvenes de aquella época, y de verdad el cuarteto L. Garin, el cuarteto de Kozlov, el trío de Misailov, esto no se lo pueden perder si lo escuchan o lo ven por ahí, jóvenes tocando jazz, canciones increíblemente buenas con juveniles de 1967 de la Unión Soviética. La siguiente pregunta es, ella es genial, un disco del 2023 que compraste de alguna de las damas de la música. Y yo les presento este de Kylie Simon, grabado en vivo en Grand Central, en la estación del metro de Nueva York. Un verdadero álbum bonito de los 90, pero salió ahora en vinil, en el año pasado. Kylie Simon es una de mis consentidas y favoritas de aquí de la casa de ustedes. La siguiente pregunta es un video favorito que publicaste y un video que te ha gustado de algunos otros compañeros del vinil. Y desde luego les voy a dejar 30 segundos. Este es mi video favorito. Una reacción a esta banda alemana. I am sitting in the morning coffee and he feels it only halfway. Before I even argue, he's looking out the window at somebody coming in. Y el otro video que les dejo, o la otra que me gusta, de un compañero, de un gran amigo mío, porque ahí presentó su álbum de años atrás, realizado en París,
donde él toca el bajo, Sergio Palacios de A-Cube Records, y les dejo este segmento. Oye, estamos con un nuevo video y, como vieron, finalmente esta introducción. La siguiente pregunta es la rola de Kiss. Muestra de tu colección un disco de los 90s que crees que sea un clásico. De los 90. Un clásico para mí de los 90 es este de Matchbox 20. Matchbox 20, este álbum 97, si mal no recuerdo, en la que hay canciones hermosas y padrísimo álbum que para mí es un clásico. Independientemente de toda la música de los 90 muy buena que ha habido. Gran álbum de los 90 y para mí un clásico. La siguiente pregunta es, si pudieras entrar a la portada de uno de tus discos y de tu colección, ¿en qué portada elegirías estar? Y para mí no me cabe ninguna duda, Eric Burdon y los Animales, desde 1964 hasta este gran álbum, en la que obviamente se separaron, hubo muchos cambios en la agrupación, pero este gran álbum es uno en los que yo estaría de 1977. Y aquí estoy, no me voy sin estar aquí. Al lado de Chad Challenger, que descubriera nada menos ni nada más que a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix le debe todo a este gran artista de 1,93, si mal no recuerdo, de estatura, pero Alan Price, Eric Burdon y todos una agrupación extraordinaria. Claro que estoy en esta portada. La siguiente pregunta es: como un gran éxito, muestra un disco con el que estás muy familiarizado. Y bueno, para mí, Street Noise, este gran álbum de Julie Disco, Brian Auger and the Trinity, este gran álbum se los presento aquí, 1969, un álbum doble que trae canciones de Nina Simone, de Bob Dylan, de Jim Morrison, un gran álbum cantado por esta gran dama, Julie Driscoll. Ruidos de la calle, 1969. Este es uno de los éxitos para mí de toda la vida. La siguiente y última pregunta es: muestra un álbum que se lanzó en 1974. Yo me voy con este álbum de Bob James, 1974, Smoke Jazz, su tercer álbum de solista y para mí uno de los álbumes que dejara huella en este tipo de música, Bob James. Estas son mis contestaciones a estas grandes preguntas. Espero que les hayan gustado, espero que haya estado bien y sin más me despido con un gran abrazo para todos los vinileros, para la gente que ve sus canales. Desde aquí, un gran saludo desde la Ciudad de México. Hasta la vista.